Vamos a empezar. Dice que la semana pasada estábamos hablando sobre la depresión y las emociones negativas. Y vamos a dar un repasito rápido de lo que vimos la semana pasada. Sabemos que la depresión es una causa de una enfermedad que da por ciertas raíces de amargura, por ciertas circunstancias que venimos pasando tal vez, y hay ciertas cosas que lo pueden llegar a causar. Hoy en día muchas de las cosas, todos lo dicen, es depresión, pero sabemos que la depresión es causa de sentimientos interiores no resueltos, y cuando entramos en los caminos del Señor nos damos cuenta que es un conflicto espiritual. Entonces, muchas veces en el mundo lo quieren tapar con medicaciones, y sabemos que la mejor medicina es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él es el que nos libra. Hay causas extremas o simplemente que realmente necesitan ser medicadas, pero no todas las causas ameritan a eso. Entonces, contábamos una historia de una persona que simplemente se dio cuenta a lo largo de su vida que ella estaba depresiva desde la niñez, y que en los caminos del Señor se dio cuenta que había una libertad, que podía ser libre, que podía realmente poder encontrar esa libertad que el Señor nos demanda, que podemos ser. Su palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, simplemente dando ese comienzo, vamos a ver cómo afecta esa depresión a la vida conyugal. Amén. Resumido, mi suegra, lo que ella había pasado, sintetizando, que ella tuvo una situación de esa índole, y que pueda testificar en este lugar. Amén. Amén. Bueno, sí, yo era una persona muy activa, podría decirse un poco soberbia. Pensaba que la depresión, yo veía a alguien deprimido y decía, una toalla mojada, mandala a trabajar y se le pasa la depresión. Siempre dije eso, siempre. Y en este momento, a veces lo sigo diciendo. ¿Qué no es la toalla mojada? La toalla mojada, no. Pica. Nunca me pegaron una toalla mojada, pero debe ser duro. Dice. Bueno, hasta que me pasó a mí eso. Fue algo muy, muy feo. Quiero aclarar que la depresión, en la Biblia dice, no me acuerdo en qué versículo, pero los que leen la Biblia saben que dice, el Señor mismo dice que hay enfermedades espirituales y enfermedades naturales, enfermedades de enfermedades. La depresión es una enfermedad espiritual. Yo no soy de hablar mucho de temas que no sé, pero esto lo sé, porque lo viví y porque lo estudié. Nosotros con mi marido tenemos el Ministerio de Liberación y hemos estudiado. No es que un día dijimos vamos a salir a echar fuera demonios, no, nos preparamos, estudiamos y tenemos la experiencia de hacerlo, de haberlo vivido y de todo lo demás. Amén. Entonces por eso yo hablo, si no hablaría, ¿no? Bueno, entonces, sí, la depresión la trae la raíz de amargura, las maldiciones generacionales, el enojo, la ira, la soberbia, porque la soberbia, el orgullo, todas esas son cosas que son muy feas para el Señor, ¿no? Y de todo eso sale la depresión. Y como dije la semana pasada, no es una excusa para pecar. Uno peca porque es la elección de uno pecar. No, ay, sí, yo peco porque estoy deprimida. No, mentira.
El pecado es algo que uno decide hacerlo o no hacerlo, punto. La depresión no tiene que ver con eso. Yo pequé antes para estar hoy deprimida. Al pecar, dejé puertas abiertas al enemigo para que entrara esa depresión en mí. Y bueno, y pasé muchas cosas muy feas, que ni siquiera yo me acuerdo. Lo que sé, lo sé por mis hijas que me contaban después lo que había hecho, qué vergüenza, Dios mío. Pero bueno, o sea que yo ya siendo cristiana, o sea, no es que porque uno es cristiano no deja puertas abiertas y no se le entra algún bichito, no. Hay que estar muy atento, hay que estar muy agarrado de las cosas del Señor, porque el enemigo es muy astuto. En la más pequeña brechita, ahí se mete. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque realmente... Y con respecto a la medicina que hablábamos la semana pasada, tenemos que tener en cuenta que en aquellas épocas del Señor Jesucristo ya había medicinas, ¿no? Porque había por hierbas y cosas así. Bueno, y hoy en día hay muchas de las medicinas, más que nada antiinflamatorio, anestésico y antibiótico, que son sacados de esas mismas hierbas, ¿no? De aquel entonces. Eso también lo estudié en enfermería. O sea, que hay medicina y medicina. Sí, hay un montón de medicina que son estupideces, que es nada más que para negocio. Inclusive la de la diabetes, como hablábamos con el hermano Becerra la semana pasada. Sí. Yo estuve mucho tiempo tomando metformina para la diabetes, hasta que descubrí que era una basura. Y gracias a Dios el Señor puso una médica endocrinóloga en mi camino, que me dijo no la tomes más, y no la tomo más, y acá estoy bien. O sea, no era tan necesario, era un negocio. Como un montón de medicamentos para el cáncer, para adelgazar, para la depresión y para un montón de cosas. Hay un montón de estupideces que son negocios, que tenemos que tener cuidado. Esa depresión y esos pecados, el trabajar mucho, llevó a que yo descuidara mucho a mis hijas y mi esposo. Me di cuenta tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, dice el dicho, ¿no? Pero bueno, por eso yo les aconsejo que sí, que trabajen, porque el Señor dice que el que trabaje no come, pero que se ocupen y no dejen de ocuparse del cónyuge y la familia, los niños, ¿no? Yo en ese momento creí que estaba haciendo bien, porque yo lo que quería es que a mis hijas no les falte nada. No les faltaba nada, gracias a Dios, pero les faltaba mamá. Entonces, bueno, y sí, cuidémonos de todo eso, del pecado, de todo, porque eso destruye la familia. Amén. Bueno, y hablando, gracias hermana, y hablando de esta etapa de depresión y cómo afecta en el matrimonio, uno puedo ver, y lo pude ver en la vida de mi suegra, que cuando una persona le agarra eso de ser una persona depresiva, no es que solamente le influye a uno, sino que en el cónyuge también. O sea, no es que mis problemas son mis problemas y muere en mí, sino que cualquier tipo de problema que está en mí, ya no soy yo solo, somos dos. Entonces, si una persona tiene algo, y en este caso un síntoma de depresión, de sentir que le falta al Señor en su corazón, de no poder, de tener esa mentalidad de no poder salir adelante, de estar arraigada a una supuesta enfermedad o a una crisis emocional. Como decía mi esposa la semana pasada, mi suegra no podía orar.
pero ella oraba por ella, intercedía por ella. Y ese es el estado en un matrimonio con una persona depresiva. La otra persona se tiene que levantar, aferrarse a la oración, aferrarse a la unión con Dios y clamar por la libertad de esa persona, clamar por la libertad de su cónyuge. Necesitamos entender que cuando nos inundamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que podemos salir de toda situación que podemos estar pasando. No solamente, hoy en día se habla mucho de lo económico, se habla mucho de situaciones cotidianas, pero una vida emocional sana, una vida emocional de un matrimonio sano, nos va a llevar a que podamos persistir y permanecer en las cosas espirituales, en la iglesia también, y en nuestra vida. También podemos ver que la realidad es que nadie le gusta estar depresivo. O sea, la depresión no es algo que yo digo, ok, hoy, a partir de hoy voy a estar depresivo, a partir de hoy voy a estar, me voy a sentir mal, a partir de hoy voy a dejar de hacer las cosas que tengo que hacer. No se trata de eso. Como veníamos hablando la semana pasada, eso nace por una raíz de amargura, por lo general en la niñez. Problemas no resueltos, faltas de perdón, como decía mi mamá, herencia, maldiciones generacionales. Entonces, cuando llegamos al matrimonio, esto nos afecta mutuamente, esto nos afecta a los dos. ¿Por qué? Porque si yo entro en una depresión, yo no voy a tener ganas de salir al mundo, no voy a tener ganas de cumplir mi rol, no voy a tener ganas de ir a trabajar, no voy a tener ganas de estudiar, no voy a tener ganas de hacer absolutamente nada. ¿Y eso qué genera? Genera en mi egoísmo. ¿Por qué genera en mi egoísmo? Porque solamente estoy pensando en que yo no tengo ganas de hacer nada, de que yo no tengo ánimo, de que yo no quiero salir con mi esposo a dar una vuelta, de que yo no quiero salir a pasear ni a jugar con mis hijos. Entonces ese estado de depresión a mí me lleva y me encierra en una burbuja y me encierra en un egoísmo, donde yo me amargo y pienso que no le estoy haciendo daño a nadie, pero en realidad me estoy haciendo daño a mí y le estoy haciendo daño a todos a mi alrededor, porque eso afecta a la familia. Eso no es algo que, bueno, listo, me golpeé y me dolió a mí y ya, un golpecito. No, es algo que va a afectar a la familia sin duda. Ahora, el tema es que cuando yo veo esos síntomas en mi cónyuge, yo necesito accionar. No puedo quedarme de brazos cruzados diciendo, ok, que se levante. O muchas veces decimos, bueno, pero es que mi cónyuge siempre está así. Está bien un tiempo y después vuelve y cae y otra vez lo mismo. Y está bien un tiempo y vuelve, cae y otra vez lo mismo. Y yo ya me cansé y yo ya no sé qué hacer, entonces chao. Eso lo escuchamos siempre. Pero no se trata de entonces chao. Se trata de poder buscar, como siempre decimos, una buena consejería, donde ¿qué se le va a decir a la consejería? Oren juntos, trabajen juntos, fíjense cuál es el problema. La persona que está pasando por la depresión, la persona que está pasando por ese proceso, necesita reconocer que está en ese proceso, necesita volver atrás y pedirle al Señor que le dé convicción, que le muestre cuáles son las raíces que le traen a su vida ahora estas consecuencias, cuáles son los pecados. A veces son pecados del pasado de uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces es algo que me hicieron, pero a veces es algo que hice, ¿sí? No siempre la culpa es del otro, a veces es algo que hice. Entonces ese pecado me lleva muchas veces a una depresión. Entonces yo necesito reconocer dónde estoy parada, quién soy, quién fui, qué hice, qué no hice, qué me hicieron, si perdoné, si no perdoné. Es necesario ese retroceso. Y si yo no tengo la capacidad de recordar, le tengo que pedir al Señor que me muestre. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco el problema, si yo no sé cuál es el pecado, si yo no sé cuál es el problema que hubo en el pasado, no sé cuál es la raíz, entonces nunca lo voy a poder resolver, siempre va a quedar ahí tapadito. Y si está tapado, es por eso que 2x3 surge, y surge, y vuelve a salir, y vuelve a brotar.
Hay una planta en Argentina, no me acuerdo cuál es, que vos le cortás, así le cortes el tronco bajito, vuelve y nace. Le cortás hasta que no sacas la raíz, eso no deja de crecer, siempre está creciendo. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer y detectar el problema, entonces ahí es donde nos podemos arrepentir. Y cuando nos arrepentimos, entonces ahí puede haber una sanidad. Pero tiene que haber mucha sinceridad de parte de uno. Porque si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos y no somos sinceros con las personas que dañamos o que nos dañamos y no podemos pedir perdón y disculparnos y etcétera, entonces eso va a seguir generando algo. Y no solamente en mí, como dije, en mi cónyuge, en mis hijos. Exacto. Pero, ¿qué tiene que hacer el cónyuge en ese caso? Apoyarlo en oración y no juzgarlo. Porque si nosotros nos ponemos a juzgar a nuestro cónyuge, no, pero que vos siempre lo mismo, no, pero que vos siempre te estás cayendo, pero yo soy siempre la que te tengo que estar levantando, pero vos siempre sos el que trae el pasado otra vez para acá, y que esto y que lo otro. No, tenemos que decir, ok, vamos a orar, vamos a ayunar juntos, vamos a ver cuál es el problema, voy a orar, voy a interceder por mi cónyuge para que el Señor le dé la sanidad, para que el Señor le dé la restauración, y si soy yo la culpable de algo que está generando en él, entonces yo también tengo que pedirle perdón y cambiar, y entonces empezar en ese proceso de reconciliación con mi cónyuge. Amén. Muchas veces desde pequeño uno empieza una vida en la juventud y es, por decirlo así, infeliz. Y trae una vida en donde dice, bueno, yo voy a buscar la felicidad en el matrimonio. Pero cuando uno entra a un matrimonio infeliz pensando que la felicidad se la va a dar su cónyuge, ya entra con el pie mal al matrimonio. Porque uno tiene que estar feliz para poder brindarle felicidad a su cónyuge. No buscar de su cónyuge la felicidad que hoy no la tiene. Una vez estábamos hablando de que si yo soy infeliz, por una palabra fuerte, ¿no? Pero si yo traigo no soy feliz y me uno y doy apresuradamente un sí para realmente yo ser feliz en una vida conyugal, en una vida matrimonial, no le voy a poder brindar a mi esposa la felicidad que ella quiere, porque yo le voy a brindar lo que yo tengo. No busco lo que ella me puede dar. Simplemente estoy siendo egoísta. Y ese egoísmo va a traer a nuestra vida esa depresión también. También buscamos en nosotros la forma de ver y reconocer los problemas. Y necesitamos hacerlo, porque en nuestra vida conyugal vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, sí, lo vamos a tener, pero tenemos que trabajar juntos, tenemos que llevar juntos delante del Señor los problemas y tratar de solucionarlos. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y reconocemos ciertas circunstancias, ahí entendemos muchos porqués. El por qué pasa esto, el por qué lo otro, cuando somos realmente honestos con nosotros mismos y decimos, wow, hoy no le saludé a mi esposa cuando me fui a trabajar y cuando llegué la traté ásperamente. Entonces ahí está el por qué cuando yo llegué tenía mala cara. Ahí está el por qué no me habló en todo el día. Ahí está el por qué la comida no sabía igual que cuando estábamos bien. Y aparece mucho por qué, porque entiendo que soy honesto y reconozco. La Biblia nos habla primero de reconocer nosotros lo que estamos haciendo mal o donde estamos parados. La honestidad en este caso es el fundamento para reconocer. Dios nos dice que tenemos que reconocer nuestros errores. Cuando Pedro da el primer discurso en Hechos 2:38 dice, arrepentíos. Para arrepentirse uno tiene que reconocer. Yo no me puedo arrepentir de algo que no reconozco. En el matrimonio es exactamente lo mismo. Tengo que tener la suficiente honestidad para saber qué es lo que estoy fallando, qué es lo que me estoy deslizando, y de ahí empezar a reconocer qué puedo hacer en el matrimonio para poder
hacer la voluntad del Señor y poder cambiar esa situación. Si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, no podemos lograr ese cambio. Vamos a ser esos, por decirlo así, fariseos que nos limpiamos por dentro, por fuera, y a la vista tenemos una fachada impecable. Pero para mí, en mi interior, lo que sale de mi interior es lo que le va a afectar a mi cónyuge. Amén. Ahora, cuando yo estaba diciendo de que necesitamos no juzgar a nuestro cónyuge cuando está pasando por una situación así, es porque cuando nosotros nos ponemos en esa posición de jueces, la otra persona se retrae. Entonces, cuando la persona se retrae encima de que ya está en una situación mala, físicamente y espiritualmente, ¿por qué? Tenemos que recordar que todo lo que pasa en el mundo espiritual afecta en el mundo natural. O sea, es un paralelismo. Necesitamos entender eso. Cuando entendamos eso, vamos a entender, como decía el esposo, el porqué de muchas cosas. Ahora, cuando mi cónyuge está pasando por una situación así, yo no tengo que ponerme en contra de mi cónyuge, yo no puedo ponerme a pelear con mi cónyuge, yo tengo que ayudarle porque tengo que ver que es algo espiritual que está sucediendo. Quizás sí, él o ella le está dando el espacio, el lugar para que eso acontezca, pero en ese caso tenemos que seguir orando y seguir buscando de Dios y romper y no tener miedo. Si usted tiene Espíritu Santo, no tenga miedo de orar y de reprender, porque el Señor nos ha dado autoridad. Entonces, muchas veces oramos, pero no reprendemos. Y si no reprendemos, es lo mismo que la nada. Entonces necesitamos entender esa parte también. Ahora, cuando la persona se pone en una situación de juez, la otra no se abre a hablar. No se siente cómodo para hablar. No se puede abrir a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque me están juzgando. Si yo digo entonces la otra persona me va a decir todo el abecedario. Y yo no tengo ganas de que me digan todo el abecedario. Yo tengo ganas de que me escuchen. Tengo ganas de abrirme. Tengo ganas de que alguien me entienda o alguien tenga un poco de empatía conmigo. Amén. Entonces, en ese momento, el cónyuge lo que tiene que hacer es escucharlo, no juzgarlo, y poder ser ese compañero de oración y de intercesión hasta que la persona pueda salir de ahí y juntos luchar esa batalla que, vuelvo a decir, es espiritual. Amén. Una de las cosas también que tenemos que entender cuando estas cosas suceden es las emociones negativas. Esto abre puerta a muchas emociones negativas en nuestra vida y vamos a poder entender que para salir de eso tenemos que leer mucho la palabra de Dios, porque en eso nosotros nos vamos a estar interiorizando de cómo poder salir de ese negativismo. Nuestra vida no tiene que ser negativismo. Dios nos hizo libres, empezamos a leer y empezamos a refrescar todas las promesas que el Señor tiene para nosotros y aferrarnos a ellas, a cada una de ellas. También orar la palabra. El orar la palabra significa, Señor, necesito fuerzas, pero tú en tu palabra dice que tú das fuerzas como la del búfalo. Entonces podemos entrar, decir, no sé, tu palabra es la luz a mis pies y lumbrera mi camino. Podemos empezar a nombrar esas palabras que estamos orando la palabra de Dios. Y cuando empezamos a hacer eso, nuestras puertas se van a empezar a abrir y nuestro egoísmo, nuestra altivez, nuestra soberbia va a empezar a ser cada día más baja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos inundamos en la palabra de Dios, lo que hacemos es acercarnos a Dios. Cuando nosotros crecemos en espiritualidad, nuestra carnalidad desciende. Esto es simplemente un sub y baja. Cuando nuestro espíritu está alto, nuestra carne está baja. Pero cuando se levanta nuestra carne, no podemos tener el espíritu alto, porque una cosa es en contra de la otra. Entonces, entendemos que si nosotros agarramos la palabra de Dios, si empujamos, hay cosas que se abren y hay cosas que se cierran. En 1 Tesalonicenses
capítulo 5, versículo del 15 en adelante, dice, mirad que ninguno pague a otro, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Dice, estad siempre gozosos. No dice, está deprimido, está mal, está siempre gozoso. Entonces nosotros nos podemos agarrar ahí, Señor, tú quieres que estemos gozosos, tú quieres que sintamos ese gozo, no que estemos en una situación mala, que estemos sintiendo culpa, sintiendo ansiedad, sintiendo depresión. Tú nos hiciste gozoso y tú quieres, dice la palabra en el 17, orad sin cesar. 18 dice, da gracia a todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, si nosotros entramos en la palabra y oramos la palabra, Señor, yo me acerco a ti porque no quiero apagar el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu es lo que me hace ir delante de ti y batallar y dar la victoria en cada situación, en cada posición o en cada susurro del enemigo. El Espíritu es el que me hace Amén. Seguir adelante, el Espíritu es el que me hace estar firme y seguir. Amén. Entonces, cuando nosotros nos agarramos, nos aferramos, estos son los primeros pasos para contribuir a a batallar una emoción negativa en nuestra vida. Que eso no me va a causar mal a mí solo, sino nos va a causar no solamente el matrimonio, sino a la familia. Nuestros hijos también dependen de ello. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a decir, wow, papi y mami están bien. Yo quiero estar bien como papi y mami. Yo no voy a demostrarle una actitud negativa, una actitud depresiva, una actitud de soberbia, de amargura, sino que si nosotros estamos bien, eso es lo que le vamos a transmitir. Si nosotros estamos felices, le vamos a transmitir eso a nuestros hijos. Si yo estoy feliz, le voy a transmitir eso a mi esposa. Si ella está feliz, eso es lo que voy a recibir yo. Entonces, todo eso es conjunto. Y si nuestra vida es realmente una vida feliz y animada y gozosa, eso es lo que vamos a contagiar a nuestro alrededor. Cuando usted se acerca a un hermano, uno ya sabe. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de cuando uno se acerca al hermano Francisco, ese es una actitud que él viene, te abraza, ¿cómo está mi hermano? Y te alienta, y él siempre está así animando. Pero cuando uno se acerca a una persona en donde está pasando ciertas circunstancias y está medio cabizbajo y tal vez, ¿cómo está mi hermano? Ay, no, sí, estoy mal, siento una carga y estoy pasando por esto. Y uno necesita ser animado y siente esa carga y tal vez se va un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque está queriendo recibir una cosa y la negatividad muchas veces lo opaca. Pero no quiere decir eso que no podamos recibir a alguien que necesita y aconsejarlo. Pero para aconsejarlo, para animarlo, nosotros tenemos que estar fuertes. Nosotros tenemos que estar sanos espiritualmente. Bueno, también como habíamos dicho la semana pasada, podemos tener periodos de tristeza, de sentirnos mal. Eso es natural, o sea, somos humanos. Eso va a pasar, o sea, es obvio. Diferentes etapas de nuestra vida que nos producen diferentes sentimientos. Podemos tener un mal día, pero la verdadera, por decirlo de alguna manera, depresión es cuando ya se hace algo crónico y tiene una raíz, como veníamos diciendo, de amargura, ¿sí? No podemos llamar depresión a cualquier situación, porque como muchas veces hemos hablado, por lo general se le dice depresión a cualquier situación. Entonces, por cualquier situación, entonces yo me siento depresivo. Y no es eso lo que estamos tratando de transmitir. No se trata de eso. Se trata de que es normal que usted tenga días malos, es normal que usted se sienta mal de vez en cuando, que tenga algún sentimiento malo, o sea, es natural,
Pero cuando ya se vuelve algo crónico, algo que me está afectando, que está afectando a mi familia, entonces ahí necesitamos una ayuda de nuestro cónyuge, pero como también siempre decimos, aconsejamos, nuestra vida espiritual tiene que estar bien alineada con las cosas de Dios. Si yo no oro, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no me congrego, si no busco de la presencia de Dios en intimidad, entonces no voy a poder desligarme de todas estas cosas, porque mi fuente es el Señor. Amén. Entonces, si yo no estoy conectado a mi fuente, entonces mi vida va a ser un desastre, mi familia va a ser un desastre. Amén. Como decía mi esposo, necesitamos leer la palabra. ¿Para qué? Para tener fe, como dice la misma palabra, para adquirir conocimiento y para poder orar con la palabra. Porque cuando yo leo la palabra y tengo fe, entonces puedo orar mediante la palabra. Amén. Sí, hermano. Es muy importante lo que tú estás diciendo, es supremamente importante, porque todos los días nosotros estamos siendo vulnerables si no estamos fuertes en la fe a toda murmuración del enemigo. La palabra dice que llevemos todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios cautivo a la obediencia de Cristo. Todo argumento que se levante, porque muchas veces te van a llegar esas ideas a tu mente y nosotros, si las creemos, ahí van a empezar a hacer un nido grande en tu corazón y ahí puedes llegar tú a caer en depresión porque te creíste más la mentira que la verdad que Cristo te da. Entonces es tan importante que nosotros como cristianos, que ya conocemos la palabra, que actuemos de acuerdo como el Señor nos pide, que busquemos la palabra diariamente, que busquemos la oración, porque no creamos que porque ya, hemos recibido el Espíritu Santo, estamos bautizados, entonces nada nos va a tocar. No nos va a tocar nada mientras que nos mantengamos en la palabra. Amén. Y en la oración. Amén. Pero si nosotros nos salimos de ese parámetro, entonces sí estamos vulnerables, porque el enemigo va a decir, está débil, porque la palabra es la que nos da la fuerza para seguir adelante. Otra de las cosas que tenemos que ver es determinar, tomar el control de nuestra mente. En la mente es la que anidan las más grandes guerras, porque ahí es donde vienen los susurros del enemigo, como decía la hermana. Ahí es donde empiezan las batallas que se libran en nuestra vida, porque ¿quién es el que viene a susurrarnos? El enemigo. El enemigo es el que viene a traer malos pensamientos, malos pensamientos a nuestra vida y decir, wow, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Mi vida tal vez no es lo que yo quiero, y empieza nuestra mente a cambiar lo que nuestro enfoque. Si nuestro enfoque está en Cristo, nuestro enfoque está basado en lo que el Señor quiere, wow, estamos enfocados, estamos siempre, vamos para adelante. Pero cuando nos desenfocamos y tratamos de buscar una salida, y viene y nos dicen una palabra, y tenemos que tener el discernimiento para entender si realmente viene de parte de Dios o es lo que Dios quiere que haga. O qué tengo que hacer en esas circunstancias. Tenemos que entender que cuando hacemos eso, cuando realmente buscamos de Dios, tenemos que limpiar nuestra mente. Hay algo que creo que nos puede funcionar. Cuando entramos en la oración, uno entra en la presencia de Dios, pero cuando empieza a tratar de buscar de parte de Dios, empezamos a pensar en el trabajo, en la casa, tal vez en la familia, tal vez entramos a pensar en ciertas circunstancias y nos trata de desviar, la mente nos trata de desviar el objetivo. El objetivo es entrar en la presencia de Dios. Y cuando nos quiera pasar estas cosas, cuando nos quiera desviar, cuando nos quiera sacar de ese objetivo, nosotros tenemos que decir, ok, warning.
nos quiere desenfocar de lo que quiero hacer. Quiero buscar de la presencia de Dios, quiero orar y tengo que volver a eso. Tengo que volver al objetivo, tengo que volver a lo que estoy tratando de hacer. Y cuando hago eso, nosotros tenemos que entender que volvemos al principio, volvemos realmente a lo que quiero hacer y entramos en lo que realmente buscamos. Cuando uno ora, quiere buscar de Dios, quiere estar en esa coinonía con Dios. Pero si usted le viene ciertos pensamientos a su mente, lo que tiene que hacer es orar por ellos. No rechazarlos, sino, bueno, hay problemas en el trabajo, bueno, oro para que esos problemas se solucionen. Pero en este momento quiero entrar en tu presencia. Quiero fortalecerme y estar con el Señor, amén. Otra de las cosas que necesitamos hacer es tener una actitud de gratitud hacia el Señor. Cuando nosotros no somos agradecidos con Dios, entonces empezamos a ver todo lo que no tenemos, todo lo que no pudimos alcanzar, todo lo que soñamos y no estamos cumpliendo, todas las metas falladas, todo lo desaliento, todo está mal, todo está feo. Pero cuando empezamos a ver lo que Dios nos ha dado hoy, todo lo que el Señor nos da, desde el despertar a poder tener a nuestro cónyuge a nuestro lado, nuestros hijos, tener un techo, abrir un grifo y que salga agua. Nosotros con mi familia hemos pasado por donde abrir un grifo y no pasa agua. Entonces, cada cosa, aunque sea simple, que parezca sencilla, debemos tener una actitud de gratitud hacia Dios. Amén. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, dice al 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Amén. Necesitamos darle gracias a Dios en todo lo que nos provee. En todo. Cuando nosotros empezamos a agradecer a Dios, quizás ustedes me digan, bueno, pero si estoy pasando una mala situación, ¿qué tengo que agradecerle a Dios? Tenés vida y tenés la posibilidad de buscar de Dios. Y antes de enfocarte solamente en el problema, enfocate en todas las otras cosas que Dios te está proveyendo. Amén. Aunque vos veas que está todo mal, hay algo, hay una fuente ahí. Amén. Que en el momento en que nosotros nos disponemos a buscar de Dios, se abren nuestros ojos y podemos ver esa fuente ahí que va a empezar a fluir la bendición y lo que nosotros estamos necesitando. Pero necesitamos buscar de Dios, necesitamos acercarnos, necesitamos creer, necesitamos poner en práctica esa fe. Si nos encerramos solamente en el problema, por más que nosotros o quien sea vaya y le hable a usted 20 horas seguidas, si usted se encierra en el problema, no va a haber caso, no va a salir de ahí, porque eso se trata de voluntad. Por eso el Señor le dijo a Daniel: desde que dispusiste tu corazón a entender, a comprender, yo he oído tus palabras y a causa de tus palabras he venido. A mí siempre me quedó grabado eso, porque desde que dispuso su corazón, amén, desde que hay un corazón dispuesto a entender, amén, a comprender realmente la palabra. Porque amén, si oramos por arriba, si leemos por arriba, si escuchamos por arriba y nunca ponemos en práctica, nunca realmente estamos dispuestos a recibir la palabra, siempre la hacemos del ole, es para mi hermano, es para el otro que no vino, es para aquel que está sentado allá. Si siempre estamos en esa posición, entonces no vamos a poder ponerlo por obra y vamos a continuar nosotros mismos en esa misma situación mala. Amén. Mi papá quería decir algo. Sí, uno cuando se pone a orar y uno va a la presencia del Señor, ahí le van a venir miles de problemas, miles de cosas en su cabeza. No es Dios que lo está poniendo, es el enemigo que viene a susurrar a nuestros oídos. Pero nosotros, Dios le ha dado autoridad. Amén. A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Dios le dio autoridad a los 20, a los 70, y ¿quién queda? A la iglesia también se le dio a nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber estar y reprenderle al espíritu inmundo, porque eso viene para que no oremos, para que los dormamos, para que tengamos otro día, que sea like, que no sea nada. No. Somos hijos de Dios y tenemos que salir adelante. La oración tiene que salir como
como Dios quiere, no como el enemigo quiere. Entonces ahí a donde quiere decir, Satanás, sal de mi vida. Se tiene que ir, porque viene a molestar, a no querer que nadie ore. Que nadie ore, que seamos nulos. Pero cuando tenemos autoridad, sobre todo autoridad, esto sale adelante, hermano. Amén. Lo importante también es, otro punto es no hacerlo solo. Cuando la palabra de Dios nos dice que son mejor dos que uno. Como matrimonio, uno como cabeza muchas veces quiere solucionar, como hombre, quiere solucionar las cosas siempre solo, no se apoya en su cónyuge, quiere estar tratando de hacer las cosas y no nos apoyamos. La mujer trata de hacer las cosas y tratar de hacerlo solo, tratar de decir, bueno, no voy a cargar más a mi esposo, no voy a hacer esto para que no, o sea, voy a hacer esto para poder librar eso. Pero cuando entramos en buscar la perfecta voluntad del Señor, dice que tenemos que estar unidos. Dice que nuestra unión, en la unión está la fuerza. Si estamos dos, si uno se cae, el otro lo puede levantar. Amén. Hay de aquel que está solo, dice, cómo se va a poder calentar en la noche. Pero si son dos, el uno se calienta con el otro. Entonces, lo único que podemos entender es que el Señor quiere que hagamos las cosas conjuntas. Amén. Amén. Y también que busquemos la ayuda en personas idóneas. No vayamos a personas que están pasando por lo mismo. Si usted ve, por ahí hay grupos de personas que están pasando una dificultad y se unen para ayudarse entre sí supuestamente. Yo realmente no creo en mucho eso si no hay una persona idónea que nos esté guiando. Porque si vos estás mal y yo estoy mal y entre los dos estamos tratando de hacer algo bueno, yo no entiendo mucho matemática, pero creo que eso no va a convenir, no va a dar un buen resultado. Entonces busquemos las personas idóneas que Dios ha puesto delante de nosotros para poder buscar un buen consejo. Amén. Y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos prestar atención a la voz de Dios. Necesitamos entender lo que Dios nos está tratando de decir para que nosotros podamos tomar esa palabra. Yo personalmente creo que Dios habla a cada uno de una manera diferente, como yo lo puedo entender. A mí me va a hablar de una manera que yo lo puedo entender. A usted le va a hablar de una manera que usted lo puede entender. Entonces Dios nos trata a nosotros de una manera diferente a cada uno. Como ustedes si tienen hijos, a cada uno le va a hablar de una manera diferente. Cada uno va a ser, lo va a tratar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su temperamento. Cada uno necesita una palabra, aunque sea lo mismo, pero necesita que se lo digamos de una manera diferente. Dios hace lo mismo con nosotros. Amén. Otra de las cosas es alabar y adorar a nuestro Dios. En esos momentos muchas veces necesitamos dejar nuestra lista a un lado y solamente adorar y glorificar a Dios y entrar así en su presencia. A veces decimos, no sé cómo entrar en la presencia de Dios. A mí me ha pasado, muchas veces yo digo, Señor, pero si he estado miles de veces en tu presencia, ¿cómo puede ser que a veces simplemente no sé cómo estar en tu presencia? Y se me viene una sola palabra a la mente, alaba, alaba. Porque cuando yo alabo, entonces eso sube, esa alabanza sube a la presencia de Dios. Él escucha nuestra alabanza, Él escucha nuestra adoración. En esa adoración, en esa alabanza, nuestro espíritu se conecta con Él y podemos descansar en su presencia. Amén. Hay cosas, por ejemplo, le quiero dar unos tips de que no son emociones negativas o depresión. Por ejemplo, no son inevitables, no son sentencia de muerte para ti, no es una señal de fracaso, no es un juicio de Dios en contra de ti, no son permisos para que
retraigas a tu cónyuge. No son la oportunidad de ser rudo o malo con tu cónyuge. No son herramientas para usar, para controlar o manipular a tu cónyuge. Muchas veces todas esas cosas las usamos o son un trampolín para hundirnos más. Porque nos aferramos a eso para excusarnos. Y simplemente nos estamos aferrando a algo para hundirnos. Si nosotros nos aferramos a algo que sea a los pies de Cristo. Y la palabra de Dios dice que Él nos da libertad, nos da gozo y todas las cosas que hemos nombrado. Pero tenemos que entender eso, que todas estas cosas no son, primeramente, que Dios dice, bueno, te voy a hacer sufrir un rato. Y nos pone pensamiento y sentimiento. Como decía mi suegro, no es Dios el que nos pone esos susurros en nuestro oído. Es el enemigo que quiere desviar nuestro enfoque. Amén. Amén. Muchas veces nos preguntan por qué Dios permite estas cosas en nuestras vidas. Y en este punto cada uno podemos tener un punto de vista diferente. En mi caso personal, cuando yo he pasado momentos de aflicción, eso me ha llevado a un siguiente nivel. ¿Por qué? Porque no me estanqué. Porque pude reconocer el momento, pude identificar lo que me estaba pasando y busqué la presencia de Dios de la manera que le estamos diciendo hoy a ustedes, glorificando, alabando, buscando su presencia, buscando apoyo en mi esposo, buscando esa intimidad con Dios. Y eso me ha llevado a otro lugar. ¿Por qué? Porque eso nos da un salto, porque ahora eso me hizo más fuerte, ¿sí? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender, ya vamos cerrando, es que la tristeza, la depresión, las malas emociones no están en nuestro ADN. Dios no nos creó de esa manera. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no nos quiere que nosotros vivamos sufriendo, que vivamos depresivos, que vivamos con ansiedad. Dios no quiere eso. Dios no puso esa esencia en nosotros. Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad, Dios nos dio gozo. Aleluya. Cuando nosotros podemos entender eso, entonces todas las otras cosas se aplacan. Todas las otras cosas se aplacan. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy mal y puedo levantar mis manos y puedo glorificar a Dios, entonces ¿qué usted piensa que pasa en el mundo espiritual? El enemigo se va porque no puede soportar la presencia de Dios. Las cosas malas se van, los pensamientos malos se van. Amén. La palabra dice para resistir, para evitar las cosas del enemigo, uno dice que tiene que resistir al diablo. Nosotros lo resistimos y él huye. Y acá hay otro de los temas que el Señor nos dice en Lucas capítulo 1 versículo 37, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que cuando realmente nosotros entendemos que Dios nos puede libertar de ciertas cosas, Dios lo puede hacer. Amén. Dios puede y tiene la autoridad para hacerlo. Tenemos que darle libertad a lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Somos nosotros los que estancamos la perfecta voluntad del Señor para nosotros. Amén. Y tal vez nosotros somos los que no permitimos que las bendiciones lleguen por nuestra forma de ponerle el techo. Yo quiero llegar hasta acá y el Señor quiere llevarte mucho más allá. Son cosas que uno no entiende. Y si hoy usted está pasando un proceso, una situación, pídale al Señor que lo libere de esa situación. Amén. El Señor tiene el poder para hacerlo. El Señor tiene la autoridad para hacerlo. Y usted también, mi hermano. Ahora, vamos a terminar haciéndoles unas preguntas, pero no para que nos respondan a nosotros, eso es personal de ustedes. Respóndanselo ustedes con su almohada, en su conciencia. Dice, ¿qué tipo de cónyuge eres? ¿Eres el que juzga
el que critica cuando tu cónyuge está pasando alguna situación, o eres el que levanta, el que anima, el que dice vamos para adelante, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar de Dios, vamos a buscar el consejo donde corresponde? ¿Qué tipo de cónyuge eres? ¿Y cuál anhelas ser? ¿Qué tipo de cónyuge anhelas ser? ¿Sos capaz de juzgar a tu cónyuge? ¿Sos capaz de dejar de juzgar a tu cónyuge? ¿Podés ayudarlo en su proceso? ¿Cómo lo haces? Porque quizás yo puedo pensar que yo lo estoy ayudando, pero si yo lo ayudo a mi manera y no como él necesita, entonces no estoy siendo ayuda. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y mi ayuda muchas veces no es la ayuda que él está necesitando. Entonces, ¿cuál es tu nivel de compromiso con tu cónyuge? ¿Cuál es tu nivel de compromiso con Dios? Todas esas preguntas, respóndanselas a ustedes mismos. Amén.